Yo tengo un sueño. Un programa que aborda la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género y la discriminación en todas sus manifestaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Yo tengo un sueño. I have a dream, la célebre frase que Martin Luther King repitió como una letanía en su discurso durante la Marcha por el Trabajo y la Libertad en agosto de 1963 en Washington, es la que queremos que inspire este programa que nace hoy, el sueño de la verdadera igualdad entre todos los seres humanos. Vamos a dedicar este primer programa a hablar de la Oficina de Igualdad de la UNED, del Plan de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres de nuestra universidad y de los estudios de género. También hablaremos sobre malos tratos ocasionales y habituales, sobre las diferencias entre violencia de género y violencia doméstica, sobre cómo y dónde informarse para poner una denuncia o, entre otras cuestiones, qué circunstancias agravan los delitos de violencia de género. Contamos para ello con diversos profesores y profesionales de la UNED especializados en temas de igualdad. Comenzamos con José Matías Hernández Sánchez, vicegerente de Recursos Humanos y Organización y responsable de la Oficina de Igualdad de la UNED. Señor Hernández, ¿qué es la Oficina de Igualdad de la UNED? La Oficina de Igualdad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, es la unidad especializada para llevar a cabo distintas acciones de coordinación, asesoramiento, estudio, divulgación, promoción, etc., de la igualdad por encargo de los órganos de gobierno de la universidad. Por ello, su función principal es la de promocionar la igualdad y la no discriminación, incorporando los valores de igualdad entre mujeres y hombres como objetivos estratégicos de nuestra universidad. Además, tiene encomendadas otras funciones que seguidamente indico. Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad, proponiendo en su caso las medidas preventivas y correctoras que se consideren necesarias para asegurar el principio de igualdad. Definir e implantar el plan de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la UNED, auspiciando la participación de las organizaciones sindicales más representativas. Gestionar y coordinar los diferentes recursos necesarios para la correcta ejecución de la política de igualdad de la UNED, fomentando la formación en materia de igualdad. Y constituirse como el foro adecuado de participación de la comunidad universitaria en materia de igualdad, no discriminación y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Para contactar con la Oficina de Igualdad de la UNED se puede utilizar su dirección electrónica: igualdad@adm.uned.es. José Matías Hernández Sánchez, vicegerente de Recursos Humanos y Organización y responsable de la Oficina de Igualdad de la UNED, acaba de ofrecernos la posibilidad de contactar con la Oficina de Igualdad de la UNED. Repetimos la dirección: igualdad@adm.uned.es. Preguntamos ahora a Ana Eva Romero, que es jefa del negociado de políticas de igualdad, sobre el plan que lleva a cabo la UNED. Señora Romero, ¿qué es el plan de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la UNED? Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. La UNED, a través de su Oficina de Igualdad, responde a este mandato normativo con la elaboración del diagnóstico que fija el grado de integración de la igualdad, identificando áreas de mejora, poniendo de manifiesto carencias y, finalmente, mostrando distintas líneas de actuación. Una vez hecho el diagnóstico, se elabora el primer plan de igualdad en la UNED en colaboración con la Comisión para la Igualdad de la Universidad. Este será de aplicación a todo su personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios, bien sea funcionario, bien personal laboral a su servicio, y mantendrá su vigencia hasta la aprobación del segundo plan. Además, el primer plan de igualdad se ha elaborado con vocación de que sea de aplicación al otro gran colectivo de la comunidad universitaria, el alumnado. Pero la UNED no solo cuenta con una oficina de igualdad,
También desarrolla una gran labor desde el Centro de Estudios de Género. Para hablar de este centro contamos con su directora, Teresa Sansegundo Manuel, que es profesora titular de Derecho Civil y directora del Máster Malos Tratos y Violencia de Género. Profesora Sansegundo, ¿qué es el Centro de Estudios de Género de la UNED? Es un centro que tiene como fin fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y el alcance que tiene la igualdad entre mujeres y hombres. Los estudios de género tienen un gran interés social por el potencial que encierran en la promoción de los derechos humanos y de la igualdad efectiva y real. Se profundiza sobre el rol desempeñado en la sociedad por cada uno de los sexos, en las relaciones de poder entre los mismos, y es necesario estudiar los patrones culturales y sociales e incorporar la igualdad y el respeto a la diferencia en la enseñanza. En el Centro de Estudios de Género se trabaja de forma interdisciplinar con el fin de aunar distintos saberes y promover la perspectiva de género en todas las áreas del conocimiento. Entre sus actividades se encuentran la emisión de programas de radio, como es la serie Género e Igualdad, la convocatoria al Premio Elisa Pérez Vera sobre estudios feministas de las mujeres, el asesoramiento sobre la perspectiva de género en las publicaciones de la UNED, apoyo a la organización y difusión de congresos y estudios y la colaboración con la Dirección General de Política, Industrias Culturales y del Libro, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nombrando especialistas como miembros de los jurados de los distintos premios nacionales. La violencia de género es un problema muy grave que afecta a muchas mujeres. Sobre este tema vamos a profundizar con dos profesores invitados. Comenzamos con Ana Isabel Luaces Gutiérrez, que es profesora de Derecho Procesal de la UNED. Profesora Luaces, ¿qué es la violencia de género? Tomando como referencia las reflexiones internacionales en torno a la violencia de género y desde el convencimiento de la necesidad de una lucha activa desde todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, que permita la superación de los actuales obstáculos que dificultan o imposibilitan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, España aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. En esta ley se define la violencia de género como aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Y comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Profesora Luaces, a nuestros oyentes puede que les haya quedado una duda. ¿En qué se diferencia la violencia de género y la violencia doméstica? Por violencia doméstica hay que entender los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigidas principalmente a los miembros más vulnerables de la misma, a saber, mujeres, niños y ancianos. Por tanto, violencia doméstica es la ejercida sobre cualquier miembro de la comunidad familiar. Este tipo de violencia, también llamada intrafamiliar, persigue el control en el ámbito de las relaciones familiares. Por el contrario, la violencia de género es la violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica, incluidas las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer. Por tanto, la violencia de género va más allá del ámbito espacial y subjetivo, pues la misma tiene que ver con la sumisión y el control de la vida de las mujeres, que puede tener lugar en el ámbito público, privado o íntimo.
Bien, ahora que ya sabemos la diferencia que hay entre la violencia de género y la violencia doméstica, sigamos profundizando con el profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNED, Carlos Vázquez González. Profesor Vázquez, ¿qué se entiende por maltrato ocasional? El delito de malos tratos ocasionales o no habituales, regulado en el artículo 153 del Código Penal, sanciona al que por cualquier medio o procedimiento causara a otro un menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. El legislador ha elevado a la categoría de delito una serie de conductas que fuera del ámbito familiar son constitutivas de faltas, como pueden ser las agresiones que no originen a la víctima ninguna lesión o daño físico, que requiera un tratamiento médico para su curación, como por ejemplo un empujón, una bofetada, un tirón de pelos, etc. Son conductas aisladas de escasa gravedad en cuanto al daño físico causado, pero que deben de ser castigadas para evitar la legitimación del uso de la fuerza física por el hombre como medio de someter a la mujer a su voluntad. Y cuando estas conductas dejan de ser aisladas, ¿estamos hablando de un maltrato habitual? ¿Qué se entiende por maltrato habitual? El delito de malos tratos habituales, regulado en el artículo 173.2 del Código Penal, castiga al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Para apreciar la habitualidad, que es el concepto clave de esta figura delictiva, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, de modo que se enfoca el fenómeno de los malos tratos habituales como un atentado a la integridad moral a través de tratos degradantes que adquieren esta cualidad por su reiteración. Lo relevante para apreciar la habitualidad, más que la pluralidad de las diferentes agresiones en sí mismas, es la repetición o frecuencia que suponga una permanencia en el tiempo del trato violento, siendo lo más relevante para conseguir una condena que el tribunal llegue a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión y sufrimiento permanente. Bien, vemos que dentro de la violencia de género pueden darse distintos tipos de delito, pero ¿cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de violencia de género? El bien jurídico protegido, fundamento o razón de ser de las figuras delictivas reguladas en el Código Penal, es diferente según el tipo de delito de violencia de género causado. Así, en el delito de malos tratos ocasionales, del artículo 153 del Código Penal, se protege la integridad física de la mujer, mientras que los delitos de amenazas y coacciones, lo que se protege es la libertad de la mujer. Ahora bien, en mi opinión, lo más relevante en relación a la violencia de género, a la par que uno de los mayores aciertos del legislador español, ha sido la ubicación del delito de malos tratos habituales en el título del Código Penal relativo a los delitos de torturas y contra la integridad moral, zanjando así la polémica existente en la doctrina española sobre el bien jurídico protegido en estos delitos, al reconocer explícitamente que el bien jurídico tutelado en el maltrato familiar habitual es la integridad moral, como manifestación del principio de dignidad humana en línea con la configuración social y criminológica más reciente, que entiende el maltrato como una humillación a la mujer, para forzar su voluntad y conseguir su sometimiento, resultando degradada, vejada y humillada, lo que encaja sin duda en lo que se define como violación de la integridad moral. Profesor Vázquez, ¿qué circunstancias agravan los delitos de violencia de género? El legislador ha establecido tanto para el delito de malos tratos ocasionales como para el delito de malos tratos habituales una serie de circunstancias que agravan la responsabilidad penal. La primera agravante hace referencia a que el delito se perpetre en presencia de menores. Esta circunstancia agravante de la responsabilidad criminal se aplicará en aquellos supuestos, bastante frecuentes desgraciadamente, del marido que maltrata a su mujer en presencia de sus propios hijos. También se agrava la pena de los delitos de violencia de género cuando se perpetren utilizando armas. Esta circunstancia agravante se justifica por la mayor gravedad de la lesión o del peligro que la utilización de armas puede producir, especialmente para la vida o integridad física de la víctima. Que los malos tratos se lleven a cabo en el domicilio común o de la víctima. En este tercer supuesto, el legislador parece que trata de otorgar una mayor protección al domicilio de la víctima como lugar en el que las personas deben encontrarse seguras y protegidas ante cualquier agresión. Finalmente, la violación de una orden de alejamiento. Con esta agravación, el legislador ha pretendido otorgar una mayor protección en aras a aumentar el grado de cumplimiento de las denominadas órdenes de alejamiento del agresor respecto de la víctima.
Bueno, pues después de estas aclaraciones sobre la legislación existente en España relativa a la violencia de género, vamos a terminar este primer programa de la serie Yo tengo un sueño preguntando de nuevo a la profesora de Derecho Civil en la UNED, Teresa Sansegundo Manuel, algo que muchas mujeres que son víctimas de la violencia de género se cuestionan en un momento dado. Profesora Sansegundo, ¿denunciar sí o no? La mayoría de las mujeres que sufren malos tratos no denuncian. Las razones para no denunciar son muy variadas. Por miedo a incrementar el nivel de peligrosidad, por dependencia emocional, vergüenza, amenazas, por complejo de culpa, por la posibilidad de perder a sus criaturas, por una insuficiente protección institucional, cuestionamiento personal, fallos del sistema con las mujeres que pusieron denuncia, que confiaron en la justicia, que enviaron un SOS y fueron asesinadas. Los poderes públicos insisten en que denuncien para poder protegerlas. ¿Qué mensaje enviamos desde aquí? Salvo casos de urgencia y riesgo contra la vida, denuncia, sí, pero denuncia contando con un buen asesoramiento, para que tu relato sea consistente, para que refleje los malos tratos que has padecido, para que conozcas las consecuencias de la denuncia y seas capaz de sostenerla, de declarar en el juzgado y de seguir adelante. Es importante tener las ideas claras. Eso requiere un tiempo y un apoyo psicológico fuerte. A menudo en la denuncia solo consta el último hecho, la última amenaza, la gota que colmó el vaso, lo que sucedió ese día, pero no quedan reflejadas todas las acciones que hacen que la conducta del agresor sea grave. Por tanto, antes de denunciar, consulta a las instituciones, a las asociaciones de mujeres, infórmate, asesórate, coge fuerza y deja atrás una vida de humillación y de violencia. Como persona, te mereces una vida plena. Terminamos ya. Nos han acompañado en este primer programa Yo tengo un sueño José Matías Hernández Sánchez, vicegerente de Recursos Humanos y Organización y responsable de la Oficina de Igualdad de la UNED. Ana Eva Romero, jefa del negociado de Políticas de Igualdad. Ana Isabel Luaces Gutiérrez, profesora de Derecho Procesal de la UNED. Carlos Vázquez González, profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNED. Y Teresa Sansegundo Manuel, profesora titular de Derecho Civil, directora del Centro de Estudios de Género y directora del máster Malos Tratos y Violencia de Género. A todos, muchas gracias por su participación y a ustedes les esperamos en el próximo programa de la serie Yo tengo un sueño. Gracias por escucharnos. Yo tengo un sueño. Un programa que aborda la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género y la discriminación en todas sus manifestaciones.